La vida y la relación entre Jesús de Nazaret y María Magdalena constituye uno de los más grandes enigmas de la historia. Muchos investigadores han señalado que la auténtica identidad de la que durante siglos fuera considerada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como una prostituta redimida, no fue sino la esposa de Jesús, y que fruto de esa unión surgió una descendencia que ha pervivido hasta nuestros días. Entre tales investigadores se encuentra nuestro invitado de hoy, quien ha escrito una novela para relatar de forma amena las principales líneas de investigación que tratan de arrojar luz sobre una historia envuelta de misterios e incógnitas. Pero, ¿qué hipótesis existen sobre la relación entre Jesús y María Magdalena? ¿Con qué pruebas se cuenta para constatar tales teorías? ¿Qué representa en realidad el Santo Grial? ¿Existen descendientes de la Sagrada Familia viviendo entre nosotros? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos entre nosotros a José Luis Jiménez, escritor, poeta, investigador y autor de la novela Operación Pegasus, el Caballero del Grial. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Bueno, ahora hay tiempo para escribir, desde luego, pero tú, desde luego, eres prolífero y prolífico en tus trabajos, madre mía, pero es que no paras y encima utilizas lo que estamos viendo a día de hoy, además para escribir y sacar al mercado libros, novelas, que están en base a un ensayo también, porque hay una investigación ahí detrás, ¿no? Tremendos, con un éxito notorio. Bueno, felicidades, José Luis. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente, diríamos que es la primera novela sobre este tema, porque como tú ya bien has dicho y lo conoces, llevo bastantes años, escribiendo ensayos sobre este tema de la descendencia y entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Sí, señor. Ensayos que además son, bueno, cum laudem, porque lo siguen un montón de miles de personas que lo compran, que siguen a las páginas web, por ejemplo, los blogs que tiene José Luis Jiménez por su trabajo de campo, porque es de esos investigadores que no hablan por referencia, sino que hablan yendo al lugar donde ocurrieron los hechos, toma fotografías. Yo he estado aquí y he preguntado a la población, a la gente, a los que saben, para luego sacar un pensamiento crítico. Felicidades, sí, muy bien. Sí, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, es así. Yo ya te lo he comentado en alguna ocasión, soy como Santo Tomás, ¿no? Que si no meto el dedo en la llaga, digo, no me lo creo. Entonces, lo que hago es investigar al respecto y viajar, por supuesto. He viajado mucho. Gracias a esto he podido constatar pruebas, evidencias y que luego las aporto en mis libros, para que el lector vea que aquello es fruto de una investigación, que existe esa evidencia física o esa prueba física. Y a partir de ahí, de estas investigaciones, pues luego ha surgido lo que ahora acabo de publicar, que es esta novela, que aunque yo siempre digo, en este caso es una novela por varias razones, ¿no? Primero porque hay una parte, lógicamente, que sigue un argumento, una línea, y aquí pues hay una parte de ficción, pero que todo está basado en hechos reales y en personajes reales, históricos. Bueno, hay que decir que de alguna manera creo que viene a ser como una especie de continuación a trabajos que tú ya has publicado, como por ejemplo El legado de María Magdalena, ¿no? Sí, efectivamente. Yo publiqué primero El legado de María Magdalena, que como tú bien sabes se trataba de una investigación que yo encontré un retablo que estaba oculto, perdido desde hacía varios siglos en el monasterio cisterciense de Santes Creus, en Tarragona, donde allí aparece una serie de iconografías donde reflejan esta relación marital entre Jesús y María Magdalena y la descendencia de ambos, ¿no? Luego de este libro publiqué otro, que el título es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, donde ya detallo en profundidad pues todo lo que va a suceder a partir ya de los inicios de la era cristiana, y lo hago como si fuese una partida de ajedrez, ¿no? Donde cada personaje corresponde con una ficha del tablero, etcétera, y profundizo y también aporto información de nuevas pruebas y evidencias que estaban hasta entonces desconocidas, ocultas, por decirlo de una forma. Y esto fue en el 2007, creo. Y ya el último de la trilogía de este tema
lo publiqué en el 2017, que también hablamos aquí en este programa, que es la revelación del grial viviente. Este ya es como tú ya viste, es un tocho de 700 páginas, ¿no? Con más de 320 fotos a color, porque aquí precisamente lo que hacía era revelar y desvelar esas, diríamos, todas esas informaciones que se habían mantenido ocultas, pero además aportando la prueba física, y en este caso eran documentación, fotografías, etcétera. Porque hablando de estas líneas de investigación que has utilizado en todos los libros que llevas, porque tú eres un experto ya en María Magdalena y en esa relación marido-mujer, en esa relación filial que tuvieron ambos, ¿no? Sí, bueno, sí, yo incluso sé que mis libros se estuvieron estudiando, bueno, los adquirió la Universidad de Harvard, donde está la doctora Kim, ¿no? Y otros escritores muy famosos y conocidos me hicieron entrevistas, y he facilitado información a otros que han tenido mucha repercusión. Pero bueno, no es ahora el momento de hablar de eso, pero sí, fuera de España me reconocen mucho más que aquí el trabajo y la labor de investigación que he llevado durante casi 20 años. Cuéntanos, ¿en qué línea, por ejemplo, te has basado pues para definir, y además con tanta exactitud, que Jesús de Nazaret y María Magdalena pues tuvieron una cierta relación carnal? Bien, al margen de las evidencias que podemos encontrar en estos retablos, que eso pues siempre pueden decir que es subjetivo, lo que es cierto es que existen, bueno, lo que conocemos todos, los evangelios apócrifos, sobre todo el de Felipe, donde nos está hablando de esa relación marital de Jesús y María Magdalena, donde dice que María Magdalena es la esposa de Jesús, lo dice claramente, y que Jesús tiene además un hijo con María Magdalena. Luego tenemos otros evangelios apócrifos, donde, por ejemplo, el de la propia María Magdalena se le atribuye a ella, o también el de Santiago o Tomás, donde nos hablan de esta relación más íntima. Y últimamente, hablando antes, que haciendo mención a un trozo, diríamos, de manuscrito encontrado en un anticuario que fue a parar a las manos de la doctora Green de Harvard, aquí se decía claramente, en palabras del propio Jesús, María Magdalena decía: María es mi esposa, y además decía, y al que no le guste que reviente, o sea, yo vivo con ella, etcétera. O sea, tenemos varias pruebas escritas que son coetáneas de los primeros evangelios, es decir, que son del siglo I, siglo II, donde el propio Jesús manifiesta que él está casado con María Magdalena. Luego, los propios evangelios canónicos, tenemos la famosa boda de Caná, que está haciendo referencia precisamente a la boda de Jesús. Y bueno, aquí podríamos entrar a analizar en profusión todo lo que se dice en esos evangelios, pero se nos iría el tiempo y no hablaríamos del libro último de la novela, que imagino que es de lo que los oyentes querrán conocer, ¿no? Correcto. Bueno, koinonos o koinonos es un término procedente del griego antiguo me refiero, que se traduce como compañero, pero cuyo significado ha adoptado distintos matices, entiendo yo, en sus numerosas apariciones, tantos en textos y memoriales, ¿no? Como bien estabas comentando, ¿no? Sí, de hecho es la traducción al griego del arameo. Jesús hablaba en arameo, como sabemos, y los primeros escritos fueron traducidos del arameo al griego, y la palabra koinonos, lo que viene a significar es la compañera con la que se comparte todo. Claro, cuando nosotros hablamos entre nosotros y decimos: mira, te presento a mi compañera, o te presento a mi compañero, todo el mundo entiende que es la pareja, que es la esposa, el esposo. Entonces, cuando algunos estudiosos, sobre todo exegetas, quieren rebatir, ¿no?, esta traducción, que es la que tiene, te dicen que bueno, que es el socio con el que se comparte un negocio. Digo, ¿cómo que o el amigo, ¿no? O el amigo, claro, ¿no? Sí, claro, digo, vamos a ver, ¿qué negocio tenía Jesús y María Magdalena? ¿Qué tenían? ¿Una pescatería, una tintorería? O peor aún, si teníamos que hacer caso a lo que decía la Iglesia desde la Edad Media, que era perdón la expresión, el chulo de la María Magdalena, que decían que era una prostituta. O sea, hombre, por favor. Este término aparece en el Evangelio de Felipe, ¿verdad? No, el de... perdona, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Al de koinonos o al...? No, que en el Evangelio de San Felipe creo que aparece la relación marital entre Jesús y María Magdalena. En Felipe precisamente, donde se dice que Jesús dice... Él siempre dice, 3 mujeres, te lo digo de memoria, 3 mujeres acompañaban siempre al Señor. Refiriéndose a Jesús, dice María, su madre, Mariam, dice María, la de Cleofás, dice, su amiga, y que, bueno, María de Cleofás es su tía, ¿no? Pero la consideran como su amiga, dice, y María Magdalena, que es su madre, su amiga y su koinonos. Koinonos,
como decimos, su compañera. O sea, que está dejando bien claro, la esposa de un hombre hace de madre, hace de amiga y hace de compañera. Y eso es lo que está diciendo en ese Evangelio de Felipe, en ese versículo. Hay otros más después, ¿no? Pero está muy claro que le está describiendo como la esposa de Jesús. José Luis, junto con el Arca de la Alianza y otros elementos míticos, el Santo Grial, por ejemplo, es uno de los objetos más buscados de la historia, y se conoce como el cáliz sagrado, que fue utilizado por Jesús durante la última cena para consagrar su sangre, ¿no? Su leyenda de comienzo con la obra de Robert de Boron, José de Arimathie, ¿no? O José de Arimathie, sí, publicado en el siglo XII, y en la que relata cómo José de Arimatea recoge la sangre del profeta crucificado para esconderlo en Gran Bretaña, donde se fundó la primera iglesia dedicada a la Virgen María. A pesar del concepto oficial de que el Santo Grial es el cáliz que usó Jesús durante la última cena y en la que se vertió su sangre una vez crucificado, existen distintas versiones respecto a su simbología. ¿Qué opinión tienes respecto a lo que representa el Santo Grial? ¿Bajo tu criterio? Sí. Mira, él mismo la palabra lo está diciendo. Sangrial, porque la definición de Santo Grial viene de sangrial, del antiguo, el occitano, el catalán antiguo, para que los oyentes entiendan. En occitano, en catalán, sang, de sangre, S-A-N-G, de sangre, y reial, de real. Si lo unimos, nos sale sangre real, sangrial, sangre real. Es lo que significa realmente. ¿Y por qué es sangre real? Pues porque Jesús, recordemos que fue crucificado por Poncio Pilato por declararse el rey de los judíos. O sea, era la sangre real del rey. María Magdalena, que estaba embarazada en aquel momento, abrazada a la cruz, como aparece en los retablos que hemos mencionado al principio de Santa Esceu, tiene que huir, porque al morir el rey, el padre, la descendencia, el hijo que está en el vientre de María Magdalena, pasaría a ser el rey en el momento de nacer. Bueno, tiene que huir. Esto se explica también en la novela, porque, como te digo, se recorre todo desde el inicio de la aparición del avatar de Jesús de Nazaret con María Magdalena. Entonces se recoge también este apartado. ¿Por qué es María Magdalena, en este caso, el sangrial, la sangre real? Porque ella es la que contiene esta sangre. Se dice que el Santo Grial, que la Iglesia, en este caso, le otorga una copa, ¿no? Claro, dice, es un recipiente, es un contenedor de la sangre de Cristo. ¿Puede ser perfectamente una mujer? Claro, efectivamente, la mujer está conteniendo esa sangre real de Cristo, y lo que contiene ese es el grial, la descendencia. O sea que nos tendríamos que olvidar no de una copa, de varias copas que sé que hay en el mundo que dicen que son la copa de la última cena, que podría ser la copa de la última cena, pero como una reliquia más, ¿no? Sí, pero tampoco tenemos seguridad alguna de que las copas, tanto la que está en Valencia, que es la que se acerca más, ¿no? El cáliz de Valencia, o la que apareció en León últimamente. Bueno, hay decenas de objetos que se dicen. Se podrían catalogar con una antigüedad similar al siglo I, bien, pero eso no significa que haya sido el vaso, la copa que utilizó Jesús en esa última cena, que se llama así. Realmente no era una última cena, porque era una comida, pero bueno, eran las copas que utilizaban entonces, no eran con estos adornos que tienen, todo esto. Eso fue un añadido, ¿no? Fue un añadido después a través de la época, ¿no? Al medievo y compañía, ¿no? Sí, se han añadido muchas. No tiene. Si originalmente hubiese sido eso el objeto que utilizó Jesús como vaso, como copa para beber, o sea, más del 70% no tiene nada que ver. O sea, son añadidos. Según tu criterio y tus investigaciones, entonces lo de Santo Grial, ¿no? Que pensamos todo el mundo que es una copa, lo que significa es sangre real. Por consiguiente, hay que buscar dónde estaba esa sangre real, y tú dices que estaba dentro del seno de María Magdalena porque dio a luz, porque llevaba la simiente de Jesús el Cristo. Efectivamente, así es, Pedro. ¿Y qué crees que tiene de especial el ADN de Jesús y María Magdalena? Bueno, pues aquí, como se verá en el libro, Jesús no fue un humano 100%. O sea, de hecho la Iglesia dice que es el Hijo de Dios. Hay que recordar que en la antigüedad todo lo que provenía del espacio exterior del cielo, pues, y que tenían facultades pues sobrenaturales o desconocidas para la humanidad de entonces, pues era un dios, ¿no?
De hecho, pues los romanos acogieron al dios de los cristianos entonces, a los seguidores de Saulo de Tarso, como su propio dios después, pero el propio emperador Constantino, que fue el que fundaría junto con los seguidores de San Pablo, de Saulo de Tarso, la nueva religión del Imperio Romano. Él era el sumo pontífice de la religión pagana Solis Invictus, una religión que luego se va a sincretizar con la católica, ¿no? Con la de los cristianos, y daría lugar a la que ahora conocemos como religión católica, apostólica y romana. Pero que si analizamos y vemos que esto es lo que yo precisamente explicaba en el libro anterior, La revelación del griego viviente, veremos que la religión católica surge a partir del Concilio de Nicea, pero surge como un sincretismo. Uh-huh. Sí, el intentar unir, ¿no?, conceptos, ¿no?, y formas de espiritualidad que había en el momento, ¿no? Sí, de alguna manera, porque fue el primer emperador que unificó los dos, Oriente y Occidente. Él ganó la batalla aquella y él quería mantener. Había un aumento muy progresivo de personas, sobre todo de gentiles, que estaban acogiéndose a esta nueva religión cristiana, de los cristianos seguidores de Saulo de Tarso, que es diferente a los seguidores de Jesús y María Magdalena. Hago un pequeño paréntesis, porque Jesús y María Magdalena eran de corte gnóstico, y después esta iglesia de Saulo de Tarso era más universal, de otra manera, era otra cosa, ¿no? Entonces ni siquiera los cristianos estaban todos de acuerdo desde un principio. Habían varias facciones y sectas. Pues no tuvo que enfrentarse Pablo de Tarso con otros discípulos como Pedro o Santiago, por ejemplo, claro, ¿no? En esas 7 iglesias iniciales, ¿no? Exacto. Bueno, un tema que puede chocar, ¿no?, también a los oyentes cuando hablamos de extraterrestres, ¿no?, dentro de una novela que no es una novela, pero que también tiene visos de ensayo, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, efectivamente, te estaba diciendo, y perdona porque me he quedado, que me preguntabas, ¿el ADN qué tiene? Bueno, pues es un ADN que, y en la novela se explica además con datos oficiales y científicos, que como tú dices, pues tiene esa parte de ensayo. Efectivamente, el ADN de Jesús era un ADN muy especial, que no lo voy a dar todos los datos, pero que fue concebida María Magdalena de una forma que hoy día, incluso utilizando la fecundación in vitro, sería muy difícil hacerlo de la forma que se ha hecho. Se conoce ya el sistema. Yo me he estado asesorando con expertos, con doctores genetistas y personas expertas en el tema, para dar esta información, que es correcta, cómo se produjo, ¿no? En este caso, pues la inseminación de la madre de Jesús, de María, para tener a este hombre que su ADN, curiosamente, al contrario del resto de los mortales, es muy diferente, ¿no?, por los cromosomas que contiene, y lo que da lugar es que al paso del tiempo, en las diferentes regeneraciones, o sea, de las generaciones que se van produciendo, se van modificando, se van a unas facultades que existen ya en el ADN. Por ejemplo, ahora hago otro paréntesis. Hace unos años, en el primer libro ya lo conté, en el legado de María Magdalena, que se publicó en el 2005, que hay un 90% del ADN que se consideraba basura. Ahora ya se sabe que de basura nada, precisamente ese 90% del ADN que no se conocía y se consideraba basura son facultades de tipo extrasensorial y otro tipo de facultades que se pueden desarrollar en un momento determinado activando ese ADN. Uh-huh. Eso se sabe ahora, pero entonces yo cuando escribí el libro recuerdo que todos me preguntaban, incluso algún doctor que me llamó, ¿no?, que cómo sabía aquella información, que estaban viendo que era cierta, claro. Aquí, por eso, este es otro de los motivos, porque lo he tenido que catalogar de novela, porque a veces es difícil demostrar algo cuando no tienes esa prueba física, que yo siempre aporto en todas mis investigaciones y en los otros libros, siempre aporto la prueba física. José Luis, estamos hablando del ADN desde un punto de vista genético, de que el ser humano sabemos que tiene 46 cromosomas, 23 pares, ¿no? Pero Jesús solo tenía 24. Jesús solo tenía 24. ¿Y de dónde viene esa parte genética? ¿De dónde se saca ese genoma? ¿De dónde? O sea, lo que sería el padre, este padre no era humano. Sí, eso lo he entendido, pero la parte, ¿dónde hay una molécula, una célula, una parte de la genética, parte de sangre de Jesús de Nazaret como para hacer ese estudio? Sí, bueno, en el libro se explica. Esto viene a raíz de una investigación que hizo también otro científico en Jerusalén,
en el lugar, encontró el lugar exactamente donde fue crucificado. Sabemos que se produjo un terremoto justo en el momento que Jesús estaba en la cruz, y parte de esa sangre cayó por el orificio donde se incrustaba el mástil de la cruz, y este personaje, que aunque sus investigaciones han sido polémicas, tenemos aquí los informes de los análisis que se hicieron de esa sangre, y bueno, son muy reveladores. Claro, yo no te puedo ahora destripar toda la novela, todo el libro, pero todo esto viene explicado. Está bien. Bueno, pues habrá que adquirir este libro porque desde luego no nos va a dejar indiferentes, ¿no? Operación Pegasus, el caballero del Grial, de José Luis Jiménez, escritor, poeta, investigador y autor de esta magnífica novela. Seguimos hablando de la misma sin desvelar conceptos, porque lo bonito es que cada cual lo vaya haciendo a medida que se la va ingiriendo, ¿no? Y además yo disfruto con todo tu trabajo, José Luis, porque lo haces de forma muy amena, o sea, que a mí me gusta, además con datos, que uno dice, bueno, ¿y esto? Pues esto puede usted buscarlo aquí, y esto, no, pues esto es de tal manera, y lo explicas muy detalladamente como lo haces en la radio, o sea que fenomenal. Sí, gracias, sí, claro, tú ya me conoces y sabes que es mi forma de trabajar. No me gusta adjuntar ningún dato que no pueda ser corroborado o de alguna forma argumentado, ¿no? Muy bien. Bueno, hablamos también de oscuridad en la novela, porque de alguna manera había un protagonista en ese legado, ¿no? Que creo que era un obispo, ¿no? Un malvado obispo, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, hay un mensaje principal en este libro, efectivamente, que es esta lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Entonces, el mal, en este caso, está representado por un personaje malévolo, que es un obispo, tiene un nombre aquí, en este caso se llama Lefebvre, pero no es por mencionar a nadie en concreto, aunque se puedan a veces encontrar algunas similitudes, es totalmente casualidad, como se suele decir, ¿no? El caso es que este es el personaje, digamos, maléfico, que va a encarnar el mal, la oscuridad, el que va a perseguir desde los orígenes al Grial, a la descendencia de Jesús y María Magdalena, en la reencarnación de María Magdalena, que se va a producir en diferentes épocas hasta nuestros días. Bueno, si uno observa detenidamente el libro, se dará cuenta de que la portada de esta primera edición aparece cargada de simbolismo. En ella aparece una especie de columna con dos serpientes enrolladas y un Pegaso en lo alto de la misma. ¿Dónde fue tomada la fotografía que aparece en la portada, José Luis? ¿Qué significan estos símbolos, por favor? La portada no es una serpiente, es el ADN. Es el ADN muy bien. Que tiene la forma de esta cadena, ya sabes, que está enroscada, ¿no? Como muy si bien, un caduceo. Bueno, esta columna, esta foto está tomada precisamente en la iglesia de los Caballeros Templarios en Londres, que era la central. Claro, yo me he viajado por todos estos lugares que aparecen en la novela, desde Sudamérica, Europa, Francia, Inglaterra, Avalon, o sea, en Glastonbury, todos estos lugares que tienen una relación muy directa con la descendencia y con los Caballeros Templarios aparecen en el libro, y efectivamente... ¿En la Capilla Roslin también has estado? Claro, y efectivamente, entonces ahí va a aparecer fotografías y toda la información de lo que el personaje ha ido descubriendo. Me refiero, en este caso, el Caballero del Grial, que es el que va a iniciar una búsqueda para encontrar una información que necesita obtener, y va a recorrer estos lugares, porque se va a encontrar con pistas en todas estas partes que le van a ir marcando un camino. Y es muy interesante porque en el hilo de esta novela, claro, desde el principio el protagonista sabe que hay algo que tiene que encontrar, porque, bueno, en un principio se ha encontrado con, diríamos, con una pérdida de memoria, por decirlo así, debido a, bueno, no voy a contar todo, pero el caso es que él tiene que recuperar esa memoria, esa parte que no recuerda por algún motivo, para saber qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces va a recorrer pues medio mundo prácticamente en esos lugares tan emblemáticos, donde va a encontrar evidencias físicas, pruebas, que eso es real, quiere decir, porque ¿no? el lector va a ver la fotografía y va a ver la explicación de todas esas simbologías un tanto esotéricas que desde la Edad Media y mucho antes, pues ya incluso los Caballeros Templarios utilizaban. Hay una parte esotérica de la orden que es la que se encargaba de manifestar o de transmitir estas informaciones, pero con un lenguaje oculto. José Luis, ¿tú cuál crees que es la idea esencial que transmite el mensaje crístico? Bueno, la idea esencial yo pienso que es la de que todos formamos parte de uno, de la unidad, todos somos
hijos del mismo Dios, somos hermanos. De hecho, es lo que decía siempre Jesús, ¿no? Este sería el mensaje principal que hay. Y luego la esperanza, que la parte final del libro, pues se da a la humanidad, ¿no? De que, aunque todo lo veamos ahora tan mal con lo que está sucediendo, bueno, pues hay luz al final del túnel, ¿no? ¿Hay luz? Entonces, sí, José Luis. Sí, hay luz. No, yo sé que las cosas actuales, y precisamente te digo porque en el libro hay un capítulo casi al final, que es donde esta reencarnación de María Magdalena va a decir una serie de profecías que ella ya recibió hace tiempo. Esto está escrito hace tiempo, que no está escrito ahora. O sea que María Magdalena profetizó ya lo que estaba ocurriendo, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, ¿sí? Sí, efectivamente. El personaje lo explica, lo dice, y a mí me llamó mucho la atención porque esto yo ya lo tenía recogido bastante tiempo antes a que llegáramos a lo de la pandemia, y me sorprendió por toda la similitud de todo, ¿no? Incluso lo que va a suceder después, y con nombre de ciudades, de países, etcétera. Curiosamente, ahora veo que todo coincide. Claro, esto está escrito antes de que se produjese la pandemia. Lo que pasa es que yo iba a publicar este libro en España a principios de marzo, y se produjo el cierre total, el cierre de las imprentas, de las editoriales, y no me quedó otra opción, precisamente para que hubiese constancia pública de que esto está escrito con antelación, de publicarlo en Amazon. Ahí no tenía problemas para poderse publicar. Por eso el libro ahora está de momento solamente en Amazon, tanto en versión papel como en versión digital, y la persona que lo lea ya lo han leído, porque precisamente fue publicarlo en Amazon, y a los 2 días ya me escribieron 2 personas que fueron rápidas a comprarlo y lo han leído. Bueno, y me alegré porque les había encantado, y con todo lo que se explicaba de esto. Y efectivamente, ahora se puede leer y la gente verá que está diciendo las cosas que están sucediendo y que van a suceder, y está publicado pues antes de que suceda, ¿no? Caramba. Bueno, ¿tú crees que hoy en día en alguna parte del mundo existen descendientes directos de Jesús y María Magdalena? Sí, claro, por eso se puede decir lo que se ha dicho en el libro. De ahí ha salido. Wow. Madre, qué interesante, qué interesante. Por eso es una novela, ¿entiendes, Pedro? Qué interesante, José Luis. Bueno, estamos viendo un momento de pandemia que no solamente lo profetizó María Magdalena ya, que eso está escrito ahí, ¿no? Y ella hablaba un poquito también de este tema, sino que también otros personajes de la historia también han hablado. El otro día me enviaban un libro de gente con dones mexicanos, que escribieron un libro hace muchos años atrás, publicado en el 2010, y que hablaban de lo que ocurriría en el 2020, o sea, pero con pelos y señales bien detallados. O sea que no es extrañar que esto pueda venir. Si encima tuvo una relación esta mujer con Jesús el Cristo, pues con más ahínco, ¿no? Sí, claro, y no creo que falte mucho tiempo para que todo esto se revele a la población mundial, porque los extraterrestres, como se les conoce vulgarmente, han existido y existen desde hace cientos de miles de años. Con nosotros en la Tierra llevan desde el principio, desde el origen. De alguna forma algunos nos guían, nos vigilan, nos cuidan. Hay otros, porque no todo es bueno. Como se suele decir, de todo hay en la viña del Señor. Entonces hay unos que no son buenos y hay otros que sí, que miran de cuidarnos y de protegernos. Y bueno, hay pruebas, hemos hablado en tu programa en otras ocasiones, precisamente, de estas evidencias de estos ovnis, ¿no? O extraterrestres, seres, y sabemos que sí. Incluso los Estados Unidos ya últimamente lo han admitido, lo han aceptado, porque tienen imágenes, y han aceptado que son ovnis, que son naves llegadas del espacio exterior. Entonces, ahora ya negarlo, todo eso es que es absurdo, porque ya se ha mostrado a todo el público, ¿no? Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha sido objeto de observación e intervención por parte de otros seres llegados del espacio exterior. Un equipo de vigilantes, conocidos como Caballeros del Grial, serán los encargados de observar la evolución humana después de que el avatar Jesús de Galilea y María Magdalena leguen su descendencia a la humanidad a través de su ADN. El equipo encargado de vigilar y custodiar la descendencia sagrada se verá inmerso en diferentes situaciones en las que tendrá que arriesgar su propia vida para salvar el grial, la descendencia de Jesús y María Magdalena. Esto les llevará a viajar en el tiempo y adaptarse a las circunstancias de cada época a fin de salvaguardar la integridad del grial.
Pero existe un enemigo muy poderoso que hará todo lo imposible por hacerse con el poder del Grial. Ese enemigo es la oscuridad, por lo que se entablarán diferentes batallas en cada una de las reencarnaciones del Grial, la descendencia de María Magdalena reencarnada. A fin de preservar la historia, se llevará a cabo una operación en colaboración con una élite esotérica de los Caballeros Templarios, a la cual se le dará el nombre de Operación Pegasus. A través de los recuerdos de sus vidas pasadas, la reencarnación de María Magdalena revivirá de nuevo los pasajes más relevantes de su historia con Jesús, su amor, su compañero, su maestro. La reencarnación de María Magdalena recorrerá todas sus vidas pasadas más relevantes desde que estuvo con Jesús hasta la llegada de la nueva era de Acuario. Ella profetizará los eventos que han de acontecer en los tiempos actuales, así como futuros, algunos de los cuales ya se están produciendo. El mensaje crístico y revelador existente en las profecías de la reencarnación de María Magdalena aportará la luz y la esperanza que todos los seres humanos han estado aguardando durante milenios. Esta es la historia sobre Jesús y María Magdalena que nadie había contado hasta ahora, narrada desde la perspectiva de quien fuese Koinonos, su compañera, su discípula más amada. José Luis Jiménez, ¿has podido hablar con algún descendiente directo? Sí, claro. Por eso pude escribir todo eso. Estupendo. Ya me pondrás al día de forma privada, sí, claro, para no darlo público hasta que cada cual se lea la novela. Por supuesto, pero ya sabes que sí, cuando quieras, nos veremos cuando se acabe todo esto en persona y tendrás todas esas informaciones si quieres. Eres muy amable. Bueno, pues recordamos. Operación Pegasus, el caballero del Grial de José Luis Jiménez, que encontramos en Amazon. Es fácil. José Luis Jiménez, libro Operación Pegasus, el caballero del Grial. José Luis Jiménez, un abrazo muy fuerte, buena confinación, buena cuarentena para que lo que nos queda un rato largo, y a ver cuándo nos damos un abrazo, hombre. Sí, muchas gracias, Pedro, seguro que sí, seguro que nos vamos a dar un fuerte abrazo y quizás antes de lo que prevén muchos. Cuídate mucho, José Luis. Muchas gracias. Y no pares de escribir, por favor, no pares. Gracias. Adiós, José Luis. Hasta luego.